Sí, No tenía que haber aplastado eso. por Dios. ¿Y ahora qué hago? Nada, esperar a que se conecten a las 9 y empezar. Es que no podemos cerrarlo porque ya se cerraría el programa. ¿Qué hago ahorita entonces? Nada, esperemos nomás porque ya el Pero, programa empezó. ahí no va a poderle ver a usted, no le van a poder ver a usted. No hay problema, amigo. Ya se aplastó el botón, ya no hay marcha atrás. Ahorita lo que podemos hacer es esperar a las 10 y empezar como si nada. Chuta, disculpe. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, Simplemente, y ahí a mí me toca dejarles entrar o no. no. Ellos entran automáticamente. Solamente mientras entre, esperemos, pongamos en silencio y esperemos que a las 10 empecemos a las 10 en punto. Eso sí, yo comienzo, me pongo como presentador, pongo el video como le indiqué, de ahí doy las palabras y le doy la presentación a usted Ya, entonces para que este usted sí, ponga la sí, pantalla. a pesar de que yo aplasté, ese sí va a poder poner su video, ¿no? Sí, no se preocupe. Solo que ahorita la gente va a entrar directamente, ya no va a estar en espera. Ay, qué pena. Sí, no se preocupe. Bueno, esperemos hasta las 10 en punto empezamos. Un minuto antes yo le llamo. Me quedo ahí entonces, o me manda un WhatsApp o lo que sea. Aquí, yo le hablo de aquí mismo. Ya. Faltan 15 minutos, ¿verdad? Sí. Nada. Cuéntese algo, ¿cómo están las cosas por allá? Hasta eso. Voy al baño un segundito, ¿está bien? Sí, te decía nomás. 2, 3 minutos antes de las 10, pues esté atento ya. Ya, ok, ya nos vemos entonces. Gracias. Listo.
Nueve minutos. Está. Should I sit here?
José, por favor, estate atento que ya vamos a empezar 10 en punto. Ahorita vamos a compartir el video apenas empiece como te indiqué hace un momento. ProEcuador implementa una metodología de trabajo llamada Ruta ProEcuador para el exportador, para apoyar e incentivar el trabajo de todos los potenciales exportadores y de esta manera internacionalizar sus productos. Si posees un producto o un servicio y quieres saber si es apto para exportar, necesitarás iniciar en la etapa de orientación y asesoría, donde aprenderás cómo se desarrollan los procesos de exportación y conocerás las restricciones en los mercados internacionales. También tendrás acceso a talleres introductorios al comercio exterior, guías informativas, boletines de mercado y mucha información que te ayudará en el proceso para ser un exportador. En la siguiente fase de la ruta, recibirás la visita de nuestros especialistas, quienes evaluarán tu verdadero potencial de exportación para luego de esto acceder a la etapa de formación y asistencia técnica, donde ofrecemos capacitaciones especializadas y te vinculamos a proyectos como rediseño de producto acorde al mercado de destino, tu tienda virtual, coaching al exportador y diseño de empaques, herramientas que te ayudarán a consolidarte como exportador, incrementando la aceptación de tus productos, promoviendo así la cultura exportadora. Si ya estás listo para exportar o exportas, pero quieres conocer nuevas estrategias para diversificar tu mercado, la fase de promoción comercial te ofrece la posibilidad de mostrar tus productos internacionalmente a potenciales compradores mediante la participación en ruedas de negocios, misiones comerciales y ferias internacionales, contando permanentemente con la asistencia de nuestros especialistas sectoriales y red de oficinas comerciales distribuidas de manera estratégica alrededor de todo el mundo. Queremos que tus productos lleguen lejos. No esperes más. Muy buen día con todos los asistentes. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca les agradece por participar en la capacitación virtual Cómo hacer negocios con Suecia. Este evento es coordinado y organizado a través de la Dirección de Balcón de Servicio al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo. El objetivo de este evento es que el sector exportador obtenga conocimientos sobre los requisitos generales para ingresar a este mercado, principales impuestos, beneficios arancelarios, tendencias, entre otras temáticas sobre este país, y está dirigido a potenciales exportadores y empresarios en general que deseen obtener conocimiento de cómo hacer negocios con Suecia. En el evento intervendrá el economista José Gabriel Juri Vegas, adjunto comercial segundo de la Oficina Comercial en Estocolmo. Información a tomar en consideración. Es importante recordar que podrán realizar sus preguntas a través del chat a medida que avance el evento y 15 minutos antes que finalice el webinar serán respuestas a las inquietudes más relevantes. Solo estarán activos los micrófonos para los organizadores, coorganizadores y o panelistas. A través del chat se remitirá el link de encuesta de la evaluación del evento. Solicitamos gentilmente la colaboración de cada uno de ustedes, completando la encuesta que dura aproximadamente 2 minutos. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que les proporcionamos. Antes de finalizar el evento, se remitirá a través del chat la presentación utilizada en el evento de hoy y los datos del expositor. De parte de este ministerio, esperamos que el evento sea un éxito y de su total agrado. Doy paso al compañero José Uri, quien dará inicio al webinar Cómo hacer negocios en Suecia. Bienvenido, José.
Muy buenos días en Ecuador a los señores empresarios. Por favor, me confirma si es que se ve la pantalla. Se ve bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Ya, señores empresarios, mucho gusto nuevamente y buenos días en Ecuador. Les agradezco por su atención y por estar pendientes a lo que tengo que decir respecto a este mercado. Algunos de ustedes ya lo conocen. Otros no tanto. Les quería dar, por supuesto, mi visión de cómo están las cosas y claro, hay cambios, al igual que en el Ecuador, en todo el mundo, a raíz de los eventos vividos el último año y medio que han sido tan especiales. Entonces vamos a hacer rápidamente, o voy a hacer rápidamente a darles una visión de qué es Suecia. Ustedes la conocen muy bien, pero desde el punto de vista un poquito más comercial. Lo primero sería que Suecia tiene un 75 más de territorio que el Ecuador, más o menos, lo cual en términos de América del Sur es pequeño, sería un país pequeño, pero en términos de Europa es un país muy grande. Y más que grande, es un país muy largo, tiene poco más de 1.500 kilómetros de norte a sur. Y esto tiene implicaciones también en el tema comercial y logístico. Y también ha tenido implicaciones importantes en el desarrollo de Suecia y el por qué Suecia es lo que ahora es. Tiene mucho que ver con este territorio y también por su ubicación geográfica en el planeta, digamos. Suecia tiene una población pequeña para su territorio, tiene pocos habitantes por kilómetro cuadrado y además tiene una población muy concentrada en las costas y además de eso en pocas ciudades en las costas, en ambas costas, ¿no es cierto? La este y la oeste. Y esto tiene una razón y es el clima. Las costas son un poco más cálidas, tienen inviernos poco más benignos, pongámosle así, por las corrientes marinas. Por supuesto, tiene puertos de gran calado, lo cual les ha ayudado mucho, como Gotemburgo y Helsingborg. De hecho, Estocolmo no es el principal puerto, a pesar de que sí es un puerto importante, pero los principales puertos son Gotemburgo y sobre todo Helsingborg. Además, porque Helsingborg se localiza muy cerca, casi al lado de Dinamarca. Como ven, bueno, no comparten frontera terrestre, pero entre Copenhague y Malmö, en donde estoy señalando, hay un puente. Entonces, si bien no comparten un territorio de manera real, sí lo hacen. Tienen un puente por el cual uno puede cruzar en auto o puede cruzar en bicicleta si desea o caminando como quiera. Es muy corto el trayecto realmente para hacer un puente que une dos países y que cruza un océano. Entonces Suecia, lo primero, Suecia no es solo Suecia. Suecia es una región y no se habla de Suecia, se habla de la región nórdica. Por eso en mi presentación van a ver que hay muchas referencias respecto a lo que es nórdico. Porque tanto Dinamarca como Noruega, como Suecia y Finlandia comparten un destino, un interés común. Muchas de las corporaciones y los negocios son regionales y muchos de los que están localizados en Dinamarca son corporaciones que trabajan con Noruega y Suecia y viceversa, y con Finlandia. Entonces hay que ver esta zona un poquito más como una región, si se quiere. Con mucho territorio y con muchas distancias, pero que finalmente están bastante bien entrelazados aún en términos de posiciones sobre comercio y demás. Toda esta zona, y vamos a entrar a Suecia en particular, es por supuesto una economía desarrollada, basada sobre todo en servicios de altos ingresos, como todos sus vecinos, y tienen una particularidad a diferencia de otras. En el caso de Suecia en particular, tiene una moneda propia. Es decir, es parte de la Unión Europea, pero no de la zona euro. Es decir, tiene su moneda propia y es la corona sueca. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Suecia tiene, desde el punto de vista ya del comercio exterior, un superávit histórico comercial importante, es decir, exporta más de lo que importa en bienes y cuando se suma a servicios aún más, pero aún en bienes tiene superávit. Y este saldo que, con excepción de un par de años, es positivo, cuando se va volviendo negativo
perdón que haya utilizado un verbo, dos verbos juntos, como decimos los ecuatorianos, va volviendo. Bueno, pero cuando se torna negativo, se corrige automáticamente y se corrige automáticamente justamente por la corona sueca. La corona sueca es 100% flotante. Bueno, entonces se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que puede mantenerse en un buen nivel la corona sueca con el euro ahí, no tienen devaluaciones y eso? Es que Suecia tiene una estructura productiva y finanzas bastante sólidas. Perdón, un segundito, voy a pasar la presentación. Es una economía desarrollada basada en servicios y industria, pero tiene una estructura empresarial muy potente. De hecho, es uno de los países, si no el que más corporaciones globales exitosas tiene a nivel mundial, per cápita. Por supuesto, los Estados Unidos tienen mucho más corporaciones y China y otros países, pero Suecia particularmente tiene algunas de las que están viendo en la gráfica derecha, que son corporaciones a nivel mundial, líderes en sus respectivas, y algunas que no son muy conocidas y que inclusive no se conocen, que son suecas. Por ejemplo, en el Ecuador Securitas, en seguridad, que es una compañía sueca. Y así hay muchísimas, hay mineras, hay empresas muy grandes que operan en todo el mundo. Y entonces con esa estructura empresarial tan robusta, la corona sueca puede mantenerse aún frente al euro y ser muy competitiva. No necesita devaluaciones para mantener activas sus industrias, son muy competitivas porque son basadas en conocimiento y siempre están innovando. Entonces, ahí hay otra característica, es una economía muy competitiva, en la cual, por supuesto, es conocido que tiene ayudas sociales y demás, pero desde el punto de vista empresarial del sector privado es un país donde existe una fuerte competencia. Como todo país desarrollado, la mayor parte del PIB o del Producto Interno Bruto es servicios, pero los servicios que emplean a la mayor cantidad de las personas no necesariamente es de donde viene todo el dinero, digamos. El dinero viene, lógicamente, del sector industrial, que aporta 22.2% al PIB y emplea 18% de la PEA. La agricultura emplea poca gente, como en todo país desarrollado, y forma poco del PIB, pero sin embargo, por esa estructura competitiva que también tiene su sector agrícola con grandes empresas como Arla y cooperativas agrícolas, le da una autosuficiencia del 50%. Ya vamos entrando un poquito a qué es importante para los países como el Ecuador. Suecia hasta hace una década tenía 75% de suficiencia alimentaria. Hoy tiene el 50%, es decir, importa más o menos la mitad de la comida, de los alimentos que consumen. Y esto es por obvias razones. Podría consumir el 75% localmente, pero obviamente se reduciría mucho su variedad, la variedad de lo que consumen. Es decir, pueden producir grandes cantidades de alimentos a pesar de estar habilitados pocos meses del año para una cantidad de cultivos, pero en esos pocos meses son muy productivos, pero no tienen la variedad y es donde podemos entrar nosotros, porque obviamente no pueden cultivar café, por supuesto no pueden cultivar frutas tropicales y una serie de otros productos. Desde el punto de vista de qué nos podrían aportar a nosotros como país en inversiones y demás, hay algo que no es muy conocido. Suecia es un líder mundial, es el principal productor europeo de productos metálicos, de minería, pero eso es otro tema que más tiene que ver con inversiones. Y por supuesto a lo que sí es conocido de bosques. La economía sueca en un inicio, la riqueza sueca no se basó en su industria. Los capitales para desarrollar su industria salieron del sector de bosques y del sector minero. Y bueno, un poco sí tenemos relación en el Ecuador con SKF y Baumann y empresas como esas que un poco sabemos que Suecia es un productor de hierro, pero no solo es de hierro, tiene una producción muy fuerte en otros metales y una minería activa, pero no es conocida internacionalmente como un país minero porque no es su principal sector nada más. Bueno, otra característica muy importante de Suecia es que es un país muy abierto al comercio. Y es muy abierto al comercio porque les conviene. La base misma de prosperidad de Suecia
a partir de la Segunda Guerra Mundial, viene dada por el comercio internacional, es decir, es un país que defiende activamente el comercio internacional. Y el comercio de importaciones, porque como ustedes conocen, señores exportadores y empresarios, el comercio es un tema de doble vía. Uno no puede estar cerrado y pensar que el resto se van a abrir. Entonces, en los foros internacionales es un país, y al interior de la Unión Europea, que tiene una posición muy abierta y lidera junto a los otros nórdicos, más o menos, la misma posición. Pero Suecia en particular tiene una posición muy activa, digamos, para defender el libre comercio a nivel internacional. Por obvias razones, porque esa es la base de su éxito, digamos. Desde el punto de vista que ya la descripción, que por supuesto luego va a haber espacio para preguntas, vamos a ir viendo qué ha pasado, y por eso hice una parte que es las perspectivas económicas, porque claro, hay un cambio cualitativo y cuantitativo a nivel mundial por el tema del COVID. Bueno, en el momento de aparecer la pandemia, cuando la pandemia saltó, Suecia venía de años, de varios años, una década casi, de superávits gubernamentales, es decir, lo que se recolectaba por impuestos y por otras tasas y demás era mayor a lo que gastaba el gobierno. Entonces tenían ahorros, tenían una posición de ahorros y habían estado creciendo en ahorros. Cuando llegó la pandemia, claro, estaban en una mucho mejor posición para auxiliar, para apoyar a sus sectores. Pero además los hogares suecos tenían un nivel de exposición fuerte, sí, en deuda, pero en activos básicamente. Digamos que el único riesgo que tendrían sería el sector inmobiliario, porque los hogares suecos habían estado comprando más y más propiedades. De hecho, esa sería la única vulnerabilidad que a veces se piensa, porque desde el punto de vista de la economía, del Banco Central, digamos, llamámoslo así, tienen todavía para un par de años más de pandemia fuerte, además que ya se está recuperando la economía. Esto ocurre por una circunstancia, lo que les dije antes, históricamente tienen superávit, algo que es difícil encontrar en muchos países aún desarrollados, lo que le llaman el doble superávit, es decir, tenían superávit en el sector de comercio, en la balanza comercial que ustedes conocen, se conoce como la cuenta corriente, pero también en la financiera. Y si uno o un país tiene esa doble gran virtud, que pueden ver un poco en los gráficos, superior a casi todos los países europeos y a nivel mundial, por supuesto, le coloca a uno en una posición mejor que otros para atender la pandemia. Por otro lado, las restricciones, el enfoque que fue conocido y también criticado, en otros casos también vitoriado en el mundo, de cómo manejó la pandemia Suecia, hizo que su economía no sufra como sufrieron otras. Entonces está rebotando, digamos así, más rápido que lo que preveía el FMI. Allí tienen cifras y demás que no vale la pena, los organizadores les van a compartir la información, no vale la pena ir leyendo eso, pero esa es la idea básicamente. Suecia estaba mejor preparada que otros países para enfrentar una contingencia como esta y, por supuesto, empezó a rebotar más rápido. La política económica va a seguir siendo flexible, el tipo de cambio acá sí va a seguir en cero, que es un tema que ya viene por años, al menos hasta el 2023, piensan los especialistas. Y la deuda que les decía, claro, con ese tipo de economía, la deuda pública aquí es del 41% del PIB, una cosa que es envidiable. Hasta el 2022 va a llegar más o menos al 41%. Por supuesto, durante la pandemia subió unos puntos, pero no en los niveles que ha subido en otros países. Entonces, todavía es una economía muy resiliente frente a problemas en el exterior. Los problemas en Suecia no son de la economía sueca. Una economía tan abierta como la economía sueca, por más reservas que tengan, como ven ahí, el nivel de deuda sobre el PIB es bajísimo comparado con casi todos los países europeos y del mundo, en el gráfico derecho. Y tienen superávit. Lo que tienen afectación o la afectación acá viene dado por el comercio internacional, porque no deja de ser una economía pequeña, digamos, entre los grandes jugadores mundiales,
y tan abierta, con una apertura tan grande por sobre el 80% al comercio internacional, que los problemas pueden venir del entorno internacional más que de adentro, pongámosle así. Sobre todo los temas, por ejemplo, logísticos y demás, al ser tan dependientes del comercio internacional. Pero, bueno, más o menos así, ha subido un poco el desempleo, como en todo el mundo, pero claro, hay con qué aguantar y no son tasas alarmantes. Y por otro lado, los beneficios, o más bien las posibilidades para mantener a las personas ocupadas con ingresos son bastante más altas que en otros países. Pues ahí tienen un par de gráficos nuevamente que les va a decir que un poquito les va a ilustrar de cómo están en este momento y cuáles son las perspectivas. Algo que no se recupera todavía es el tema del canal Horeca, digamos, lo que es restauración, que es comidas, turismo, hotelería, por obvias razones. Y ese sector sí es algo que los señores empresarios tienen que tener en cuenta, porque ese es el sector que todavía no termina de recuperarse, bueno, no solo en Suecia, en todo el mundo. Entonces, esa parte todavía no termina de recuperarse. La crisis en ese sector no fue tan alta como en otros países, pero fue fuerte, muy fuerte. Y como el consumo no bajó, el consumo general no bajó, lo que ocurrió es que se trasladó a los supermercados. Entonces ya empezamos a entrar a lo que es tendencias. El consumo general, los suecos no dejaron de consumir, pero empezaron a consumir más en los supermercados. Y al consumir más en los grandes supermercados, que además son generalmente estos grupos que poseen los supermercados, también son dueños de los grandes distribuidores de catering y del canal Horeca, lo que hicieron es que, o más bien no bajaron sus ventas globales, subieron por un lado y bajaron por otro, pero sí afecta a productos como chocolates gourmet y demás. Y por otro lado empujó todavía más una tendencia que ya venía, que es el crecimiento de las marcas de los supermercados. Y sobre eso estoy haciendo un estudio que en los próximos días les voy a poder compartir ya con cifras exactas, pero eso es una tendencia que está presente acá. ¿Con quién comercia Suecia? Suecia comercia básicamente con la Unión Europea en su mayor parte, más del 67%, tanto de importaciones como exportaciones, ¿no es cierto? Entonces, Suecia tiene una gran conexión, por supuesto, con sus países vecinos, con Dinamarca, con Países Bajos, pero sobre todo con Alemania, y eso también les dice a ustedes el nivel de competitividad que tiene, porque exportar maquinarias o servicios a Alemania, para hacer eso se tiene que ser bastante competitivo. Nuevamente ahí está el saldo de enero a julio, fue superavitario, más de lo que se pensaba. El valor de las exportaciones aumentó en 12%. Estos son los últimos datos. Y el de bienes creció en 14%. Nuevamente empezaron a tener balanza superavitaria, un poquito menos que antes, pero siguen teniendo una balanza comercial superavitaria. Y como ven en el gráfico de abajo, esto es un tema histórico. Suecia tiende a tener, con excepción de por ahí el 2018, por un momento, siempre tiene balanza comercial favorable. En el caso de Ecuador, ya vamos entrando a nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un comercio con Suecia que es más o menos, yo sé que parece poco, pero es bastante destacado frente a los países, el resto de países latinoamericanos, como pueden ver en las cifras en la parte izquierda. Y esto se debe al buen trabajo que han hecho acá los señores del sector bananero, los señores exportadores, a quienes a propósito felicito por todo el trabajo que han hecho en esta región, porque son ellos los que han apostado por largos años y han seguido las tendencias y han hecho un gran esfuerzo y una excelente labor acá. Y claro, el banano ha ocasionado que, básicamente el banano y otros productos, que tengamos una participación más destacada que el resto de países latinoamericanos. Por supuesto, no que Brasil, México y Chile, pero estamos después de ellos en participación y con una balanza positiva para el Ecuador. Si ven las tasas de crecimiento últimamente o en los últimos años, con el Ecuador, las exportaciones del Ecuador siguen creciendo acá. Hay un tema que hay que tener cuidado, o más bien que ustedes conocen, hay que tener, o hay que verlo por ambas vías al analizar las exportaciones hacia esta región. Es que al ser Unión Europea, buena parte depende de qué lado se quiera ver. Si uno ve por el lado de las importaciones de los países, y vamos a poner el caso de Finlandia.
para no hablar de Suecia, o vamos con Islandia, que es más extremo. Islandia no reporta importaciones del Ecuador, cero, pero somos los líderes en banano, por ejemplo, allí. Pero cuando vemos las cifras del Banco Central del Ecuador, aparece cero exportaciones de banano a ese país. Y eso es porque, lógicamente, no van directamente, sino van a través de los puertos más conocidos como Rotterdam o Hamburgo, o puede ser también desde Bélgica. Ese es un tema a tener en cuenta, y no solo para el caso de esta región, sino en el momento de estimar qué es lo que pasa en las exportaciones del Ecuador hacia los países europeos, hacia países específicos en Europa. ¿Por qué? Por la libre movilidad que existe y porque Europa es una zona integrada, o la Unión Europea es una zona integrada en donde un poco se van especializando y los puertos, a veces se declara el puerto de llegada o a donde se envía, pero no necesariamente se registra como el país final de destino. Esto un poco para ver, por eso les recomendaría que al analizar estos países y otros de la Unión Europea, revisemos un poquito en más detalle qué reportan esos países en sus estadísticas. Voy a tratar de ser breve, ahora vamos a hablar un poquito de qué ha pasado con los productos acá, sobre todo porque debe haber interacción y lo más importante es lo que ustedes tengan que preguntar. Esto es un poco qué es lo que ha venido ocurriendo con los productos del Ecuador. Son los productos de la canasta exportable ecuatoriana, obedece las exportaciones acá a lo que el Ecuador más o menos exporta. Por supuesto, acuacultura, banano, a la cabeza, ciertos productos de agroindustria, chocolates, metal mecánico, dejémosle al lado, porque ya se imaginarán que ahí son reexportaciones o regresos de taladros o cosas del sector petrolero, pero pesca decreció, cacao y elaborados creció, algo de café entró, artesanías y sombreros de paja toquilla. Esto es lo que el Ecuador exporta acá y viene teniendo, a pesar de la pandemia, no ha habido una afectación ahí, como ustedes pueden ver. A nivel de toneladas, de hecho, creció. A nivel de valores, eso es otro tema porque estamos sujetos a precios, pero en general se han mantenido las exportaciones hacia Suecia. Y eso también tiene que ver mucho, nuevamente, por el esfuerzo que hacen los exportadores y el sector bananero en esta región. Y otros empresarios también que han decidido apostarle acá. ¿Cómo funciona el mercado sueco? Que es lo que seguramente les va a interesar más, y las tendencias a los señores exportadores y señoras exportadoras, disculpen. El mercado sueco en general es un mercado muy competitivo, pero es un mercado de poca población, igual que casi todos estos países de esta región. Entonces, uno podría hablar de oligopolios, pero es que son oligopolios naturales. No pueden haber 10 cadenas de supermercados acá, hay 3 o 4, y entre ellas compiten activamente todos los días. Y cada una se pone mejor que la otra y son realmente muy buenas, desde el punto de vista empresarial y competitivo, innovadoras y demás. Y entonces tenemos 3 grandes grupos, porque el de la derecha ya hubo una adquisición reciente, este grupo de aquí que se llama Axfood, compró Bergendahls, entonces ya podemos sumarle. Axfood de hecho ha venido creciendo en los últimos años de manera importante. Tenemos el líder de mercado que es Coop con el 50% y ahí se mantiene por años, y Coop. Esos grupos no son necesariamente, claro, son suecos, pero ya no son grupos que se puedan hablar como suecos o finlandeses, son grupos nórdicos. Coop está emparentado y es el mismo Coop que los señores empresarios conocen de Dinamarca. Y si bien el de Suecia puede ser otro, tienen compras compartidas, tienen una central de compras compartidas. Igual pasa con el grupo Axfood, que tiene como 3 o 4 cadenas de supermercados. Y todos ellos juntos, además, tienen, por ejemplo, este grupo de aquí, Axfood, tienen algo que se llama United Nordic, en el cual compran para una serie de grupos de supermercados que no son parte del mismo grupo, pero que comparten compras. Entonces, nuevamente, cuando hablamos del mercado acá, tratemos, o más bien traten de pensar en un mercado regional si vamos a tocar a los grandes actores. Aquí hay una excepción, que es el grupo Lidl, que ese sí es 100% alemán, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, que ha venido creciente en los últimos años y tiene una presencia activa en el mercado, pero no logra ganarle, digamos, a los otros. Siempre se está manteniendo por ahí. Ha crecido porque tenía mucho menos, pero sigue siendo una tienda de descuento acá. Y el consumidor sueco, claro que vaya por precios, pero va por precios. Un poco lo que nos pasaría a los ecuatorianos cuando vamos, por ejemplo,
a Tía o a Santa María. No es que esté mal, Lidl, está muy bien, está bien presentado, está en zonas céntricas, pero tiene productos un poquito de menos costo, entonces la gente va allá cuando quiere comprar un poquito más barato, pero tiene muy buenos productos también y certificados y demás. Lo que ocurre no es que Lidl no haga un buen trabajo, hace un excelente trabajo acá, está localizado en todos los lugares. Lo que ocurre es que los otros son muy buenos, francamente, y entonces ganar espacio acá es difícil. Otra característica importante o destacable más bien es que casi el 90% de los alimentos que se consumen son procesados, bastante procesados. Bueno, dirán en la Unión Europea es así, bueno, no, aquí es más alto aún en términos comparativos con la Unión Europea. Si tienen grados de procesamiento más alto. ¿A qué nos lleva esto y cuál es el interés en el Ecuador? En que sería, digamos que sería muy interesante poder penetrar esas cadenas de valor con ingredientes nuestros. ¿Qué quiero decir con esto? Es más difícil acá entrar con producto terminado, con marca del Ecuador. Es difícil, esa es una batalla que se puede hacer y se hace y se lo ha logrado, pero se llega a mercados premium y a mercados específicos de nicho. Si se quiere entrar a las grandes ligas, el mejor chance está en integrarse a las cadenas de valor de la industria de procesamiento local, porque Suecia sí tiene una industria de procesamiento local muy fuerte, que inclusive exporta, es decir, Suecia exporta alimentos procesados. Por ejemplo, importa salmón de Noruega y exporta salmón procesado. Ahí hay un tema, la mayor parte de ese abastecimiento de la industria de procesamiento es interna. Por ejemplo, los lácteos, productos de panadería son autosuficientes y excedentes, sí tienen excedentes, pero por supuesto no pueden tener café, té, cacao, confiterías, especies y demás. ¿Qué hacen? Importan ese tipo de productos y los integran a sus productos. Eso hace la industria local. Digamos que ahí hay grandes posibilidades, pero claro, ustedes conocen que entrar a esas ligas tampoco es un tema simple, es decir, se requiere paciencia y se requiere cumplir con los estándares y las exigencias de esos grupos. Existe una demanda creciente por alimentos premium, sobre todo, como ya conocen ustedes, los que se consideran nutritivos y que pueden tener beneficios a la salud. Y esto se acentuó, por supuesto, con la pandemia, aunque ya existía antes. En los llamados alimentos étnicos no hay mucha variedad. Digamos que sí son muy abiertos a todos los alimentos, pero han logrado penetrar lo que es italiano, chino, hindú, un poquito lo que es mexicano, pero no la comida o ciertos productos exóticos no son conocidos. Por ejemplo, no se encuentra plátano verde. Y sí se ha intentado, y han intentado los grandes. Dole intentó y simplemente no se conoce cómo comer. Pasa igual con las frutas tropicales, exóticas. Existen frutas exóticas, pero nuevamente es uvilla y 3 más. No es que hay la variedad que encontrarían en un supermercado norteamericano. Son novedosos y muy abiertos, pero ya en el consumo, digamos que tienen un consumo más o menos tradicional, pongámoslo así. Esto también depende muchísimo de las generaciones, ¿no? Los jóvenes son más novedosos o consumen, son más, experimentan más, y las generaciones un poco mayores tienen un patrón de consumo más conservador. Pero sí han venido creciendo los premium, ¿cierto? Nuevamente dejemos de lado el cacao, el banano, estos son productos propios de la dieta sueca, es decir, estos no son productos exóticos para los suecos, son productos de su dieta, ni se diga el café. Como ustedes conocen, en café, Suecia consume más café, solamente un poquito menos que Finlandia, pero Suecia y Finlandia son los países, y bueno, Noruega son los países que más café consumen en el mundo per cápita. Entonces, este tipo de productos no son nada exótico. Cuando digo exótico, acá hablamos de cosas como nueces u otros, quinoa u otros, que vienen creciendo. ¿De dónde vienen esos productos para la industria de alimentos o para los supermercados? Nuevamente vienen de Europa. Es decir, la mayor parte de esas materias primas que se consumen en grandes cantidades vienen de Europa.
Sí, lo que estoy poniendo ahí, que se viene creciendo la industria de exportaciones de Suecia, aunque importen los materiales. Por ejemplo, exportan café. De los países en desarrollo o del mundo en desarrollo, lo que más se importa son pescados, mariscos, bebidas, pero ahí hay que tener cuidado porque hablamos de bebidas alcohólicas también, y en eso es Chile u otros países, ¿no? En desarrollo, desarrollados y en desarrollo, Argentina, Chile y demás, que exportan bebidas alcohólicas, acá vino sobre todo. Carnes de animales que vienen de diferentes países, aves de corral procesados, y ahí viene nuestra parte. No estoy, tal vez podamos lo otro también, pero por supuesto nuestra producción más es pescados, mariscos y frutas y frutas. Aceites y grasas, se podría también café, té, cacao y granos. Esto es los grupos de alimentos que más importa por número Suecia. En el tema de aceites y grasas tenemos un limitante. Igual que en todos los países de la Unión Europea, pero aquí de manera muy especial, el aceite de palma ha sido bombardeado por todo lado muy fuerte. Es mala palabra el aceite de palma. Lamentablemente así es, pero inclusive hay productos en los cuales el advertising o la etiqueta dice no contiene aceite de palma. Los snacks, por ejemplo. Entonces, esta es una información importante. Lamentablemente va a ser muy difícil revertir eso porque durante décadas, más de una década, los grupos de conservación y de bosques y demás, que saben el tema de la conciencia ambiental, que es muy fuerte, más el propio público sueco han acentuado muchísimo la noción de que el aceite de palma es sumamente dañino para los bosques tropicales, y eso no tiene que ver con el Ecuador, porque nosotros no deforestamos bosques de esa manera, sembramos donde ya habían otros cultivos, pero tiene que ver con otros orígenes que, bueno, no cabe mencionar otros países, y sobre eso se hicieron documentales y demás. Lo cierto es que el aceite de palma está muy mal visto, entonces es preferible para los señores exportadores que tienen productos procesados que requieren fritura, tratar de evitar. Yo sé que eso no es fácil, pero ver qué se puede hacer con eso. El aceite de palma no está bien visto. Y por más que los compradores pueden estar conscientes de que sea un aceite certificado y demás, es muy difícil convencer ustedes saben, cambiar la tendencia del consumidor es algo que puede tomar mucho tiempo. Bien, les decía, volviendo a cuál es la estructura del mercado, es un mercado naturalmente oligopólico, con grandes grupos que no solo ofrecen alimentos y bebidas, también ropa, productos para hogar, textiles, productos de jardinería, flores. Pero además, estos grupos son grandes jugadores nórdicos. Y además, detrás de ellos hay otros grupos que son financieros, es decir, son grupos realmente fuertes. Y llegar a tener una relación con uno de estos grupos en cualquiera de sus gamas o en cualquiera de sus productos, abrir una puerta, se pueden abrir muchísimas puertas. Estos grupos son grupos muy fuertes, aún a nivel mundial, son grupos financieros y demás. Por eso es que cadenas de supermercados de otros competidores no han podido entrar con mucha facilidad. Les doy un ejemplo. Nestlé, que por supuesto es el jugador más grande mundial en ciertas categorías, aquí hizo el intento y finalmente terminó comprando marcas suecas o grupos de productos, de ciertos productos. Grupos como Otta compró marcas suecas y mantiene esas marcas suecas. Es decir, no es tan fácil irse contra las marcas suecas, primero porque son muy competitivas, tienen buena tecnología, tienen buenos capitales, son gente bastante, digamos, a veces son de segunda, tercera generación, son algunos de estas empresas tostadoras y demás, por ejemplo, de café, tienen 150 años. Pero no es solo que sean muy competitivas, sino que el sueco, si bien es muy abierto, la población sueca es muy abierta respecto a ideas, absolutamente todo, a viajar, a idiomas, a casi toda la vida normal, digamos, o las ideas. Y la vida también, las experiencias. Curiosamente, es bastante clásico o bastante fiel a sus marcas. Y es bastante fiel también a los lugares en los que compra. Es decir, un cliente de ICA es un cliente de ICA. Claro que puede salirse y puede irse al Lidl. Sí, pero no es tan simple. Es decir, son bastante fieles a sus marcas. Y están fidelizados con tarjetas, con descuentos, con una serie de cosas, pero además un poco que se identifican con sus marcas y con su marca de café y con su marca
son bastante fieles a sus marcas, pongámosles así, en lo que tiene que ver con lugares de compra. Inclusive sus panaderías y demás, o sea, tienen sus lugares y les gusta y la verdad es que les dan un buen servicio y no se cambian muy fácilmente. Es por eso que no es muy fácil para grupos, por más que es una economía muy abierta y acá no hay ningún problema establecer lo que sea, no ha sido tan fácil para grupos internacionales, a los grandes jugadores mundiales, barrer con este mercado, pongámosle así. Entonces, lo que finalmente han hecho varios grupos es comprarse grupos suecos y dejar la misma marca, compran el accionariado. Los actores dominantes, estos grupos, 3, 4 grupos, y ahora más con la pandemia, y como les decía, estoy haciendo un estudio cortito, no con datos duros al respecto, están promoviendo activamente marcas propias. Y también centros logísticos y demás. Es decir, no les gustó mucho esto de la interrupción de las cadenas de valor globales porque dependen del comercio internacional y de ingredientes y demás. Y están tomando cartas en el asunto. Por ahí hay noticias de que IKEA, por ejemplo, está comprando contenedores y demás. Además ya es confirmado, ¿no? Son bastante prácticos, entonces dicen esto va a durar y entonces nada, voy a asegurar mis cadenas logísticas aquí, yo mismo, ya. Entonces están empujando más sus marcas. Y las marcas de los supermercados a veces no es una, sino es la primera, la más lujosa, la menos lujosa, y algunos tienen hasta 3 marcas, como en el caso del grupo ICA. Entonces tienen un ICA Basic, que le llaman, que es más barata, y tienen el I Love Eco, que es solo Eco, y tienen la marca ICA, y así. ¿Por qué es importante esto? Porque estos productos de marcas de los supermercados no son productos tipo Euromarket, creo que se llamaban, perdón, estos productos europeos, no, estos son productos premium. Solo si se fijan en las etiquetas de lo que tienen sus productos, son productos súper premium. No es que solo tienen un sello Rainforest Alliance, no, son productos top. Y entonces son productos muy competitivos y además gozan, como la marca, como el supermercado, el grupo de supermercado goza de la confianza de sus consumidores. Claro, han venido creciendo de manera muy importante. Y la verdad es que son productos muy buenos. Ahí hay una labor que hacer para nosotros y es, tenemos que hacer un mejor esfuerzo en penetrar esa oportunidad de mercado, llamémosla así. Pero, claro, penetrar a la marca del supermercado, ya se imaginarán todos los requisitos y todo lo que requiere. En muchos casos, para eso, se va a requerir, y les voy a ser sumamente honesto, se va a requerir la visita de los señores exportadores. No es algo que yo pueda facilitar tan fácil, si bien se puede. Pero claro, ahí estamos hablando ya de palabras mayores. Y generalmente esto ocurre con visitas al país, es decir, a Perú, por ejemplo. Estoy casi 100% seguro que ese café ICA, Ailobeco, por supuesto que pasó por una revisión en el Ecuador de las comunidades o de los productores, de todo lo demás, y tienen ahí una relación. En el caso de brócoli, Garantes de Axfood, pero hay 2 o 3 marcas de supermercado, y últimamente se empieza a ver fruta, no todas, ¿no? Pero se empieza a ver fruta con marca de supermercados. Y aún una fruta que están viendo en el extremo de abajo es exótica. Pero ese no es el mercado grande, digamos, gigantesco, pero no sabemos hasta dónde pueda ir. Todavía las grandes marcas a nivel internacional de frutas son las que dominan el mercado, pero ya se empieza a ver un avance y tienen buena localización en los supermercados y además las marcas de los supermercados. Que por otro lado, y este es otro tema sobre la cultura nórdica, sobre todo para los señores exportadores de banano y de frutas que me escuchan, acá no hay ningún conflicto entre una transnacional y los supermercados, se sientan y conversan, son muy racionales y esta es una sociedad del consenso. Es decir, cualquier problema se puede resolver y competimos, no hay problema, nos sentamos, conversamos y veamos cómo que nos conviene. Es decir, estos bananos o estas uvas que ven acá probablemente estén maduradas, no es que los supermercados maduran esta fruta. Están en colaboración, en un acuerdo de colaboración con los grandes maduradores a nivel internacional, que ya se imaginarán cuáles son. Es decir, no hay ese choque que suele haber en otros lados de la marca y la marca y la marca del supermercado. No, se sientan, colaboran
y sacan una marca del supermercado y no se hace mucho lío y en acuerdo. Y de hecho, para el madurador puede ser una gran oportunidad para fidelizar a los clientes, a todos los clientes de un supermercado. Les dejo solo con esta idea, ¿no? Pero todavía no es ese el mercado gigantesco, pero viene creciendo tanto en variedad como en espacio en percha. Y hay de todo, hay desde chocolate, café, hay de todo, en marcas de supermercados. Esos son unos pocos ejemplos. Cuando entren ahí a esos links de los supermercados, van a ver una importante cantidad de productos que tienen marca de supermercados. Sobre las tendencias recientes, porque todas las conocen ustedes y mejor que yo, aquí en específico se ha dado algo que no se daba antes, y es que regresaron a ver a su producción local, porque no por proteccionistas, aunque pueden haber también por ahí tendencias, supongo, presión de los productores locales y demás, pero claro, producen una época del año mucho, pero no es que quieren proteger su producción de banano, no existe tal cosa. Entonces, lo que les preocupó muchísimo con la pandemia es el tema logístico y la subida de los precios que ustedes ya están viendo y sobre todo la interrupción del comercio. Y entonces empezaron a regresar más a ver la producción local y a fortalecer sus industrias y sus centros logísticos y demás. Es decir, la atención está totalmente centrada y este momento más en el tema logístico, centros de almacenaje, automatización, para que no vuelva a ocurrir eso de que estar preocupados. De hecho, siguen preocupados y esa es su preocupación principal. Estoy hablando de los importadores, quienes manejan compras y demás. Es el tema más sensible hoy por hoy. Pero por supuesto, no pueden de ninguna manera hacer nada o producir localmente frutas tropicales, ni café, ni té, ni nada de eso. Lo que van a tratar es de asegurar la provisión y la logística de eso. Y ahí les dejo, ustedes conocen mejor que yo, pero ese es el argumento principal de este momento para penetrar este mercado, las seguridades logísticas. Desde el lado de la demanda, sobre todo los productos ecuatorianos, está estable, no ha habido cambios en la demanda, no han dejado de consumir lo que consumen. Lo del sector Horeca se trasladó en un 100% a los supermercados, es decir, que la demanda global no cayó, pero sí, jugadores del sector Horeca sí vieron muy disminuidas sus ventas. Nuevamente ahí les estoy poniendo ahí que la crisis sanitaria reveló la fragilidad de las cadenas de suministros globales. Y vamos, en cuanto a tendencias, claro, se acentuaron, vino la preocupación de la salud. Esta es una población que se preocupa muchísimo por la salud y por eso exige productos ecológicos en casi todas las ramas o casi todas las gamas de los productos. Con la pandemia eso se acentuó y quieren todavía más, están más cuidadosos de su salud, del balance, que sean ricos en vitamina y demás, y que tengan una mayor vida útil. En ese sentido, por ejemplo, en banano, perdón que me refiera tanto a banano, pero es el principal sector que viene acá, tenemos una ventaja muy grande porque nuestro banano tiene una vida útil mayor en percha, y eso es una realidad. Entonces, tenemos mejor calidad ahí del árbol. Pero eso no quiere decir que no hayan otros que tratarían de entrar, pero estamos bien posicionados y los argumentos de otros para entrar, en donde estamos más o menos bien posicionados, es otras certificaciones como Fair Trade, por ejemplo, tener doble certificación. Y otra, digamos, si hubiera un peligro, pongámosle así, en productos en los cuales podemos tener un buen posicionamiento, podría ser que lleguen a acuerdos cerrados con cadenas de supermercados. Eso no sería muy bueno, por eso más bien debemos hacerlo nosotros. ¿Qué más? Hay una, como en todo el mundo, en las generaciones jóvenes, pero ya venía desde antes y ahora se ha acentuado más. La gente quiere saber qué hay detrás de los productos, no es solo comprar productos, es decir, con mi capacidad de compra puede ser pequeña o no, ¿cómo afecto las condiciones de los productores, por ejemplo? ¿De dónde vienen? Y eso cada vez se está acentuando más. No solo es el tema de salud, sino qué hay detrás del producto. Que haya menos huella de carbono, que sea más raw, con empaques más sostenibles. Algo muy empacado no es muy bien visto.
Hay algunos ejemplos que ven ahí ustedes, por ejemplo, en el banano se suprimió totalmente, en el banano orgánico la funda que le mantenía, digamos, el banano orgánico antes venía en una funda, ahora tiene una pequeña cintita. Pero no es solo en el banano, es en todo. Si ven ahí en los productos, en otro tipo de productos como nueces, tienen envases, claro, son plásticos, ¿no? Pero son transparentes. La gente quiere transparencia, no solo respecto a ingredientes, sino a quién produce. Y esos son argumentos importantes. Luego hay un poquito ahí, uno de cada 4 suecos, según una encuesta, se definen como vegetarianos o flexitarianos o una serie de estas categorías que no soy muy especialista en eso, pero bueno, en definitiva que de algún tipo de diferente al consumo tradicional, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo a tener en cuenta porque viene creciendo. Hay zonas especiales en determinados supermercados que solo venden productos veganos o orgánicos, y esa es una tendencia que ya se ve desde hace algún rato, no es de ahora. Esto para los señores productores de chocolates y demás. Yo sé que la mayoría de chocolates, el chocolate ecuatoriano es vegano, sobre todo los de alta calidad que se exportan. Pero otra cosa es que digan en la etiqueta más grande, soy vegano, es vegano. Entonces, esa es una tendencia importante acá. Y no solamente en chocolates, ¿no? Los productos raw, lo menos procesado posibles, libre de lactosa y demás. Una colaboradora, una persona que hace una pasantía acá, un estudiante, digamos, me corrigió y tenía razón. Los suecos, yo pensaba que era así porque por todo lado aparece que productos sin lactosa, ¿no es cierto? Entonces, aparecía en muchos estudios, inclusive de otros países, que la población nórdica en general tiene más intolerancia a la lactosa que otros países. Y me corrigió y tenía razón. Bueno, tal vez no sean mayor, lo que pasa es que ellos creen que son intolerantes a la lactosa, cualquier molestia o ha decidido no consumir leche. Entonces, productos lactose free, veganos y demás, es un argumento. No solo es un tema de salud, puede ser también un tema de percepción, pero como ustedes conocen, aunque no sea un tema médico, la percepción manda en el momento de consumir. Un poquito lo que ya les mencioné respecto a la estrategia, ver esto como una zona y como una plataforma. Y de lejos Suecia, sí, es verdad, Suecia es la plataforma, no es porque yo esté aquí, es la plataforma, es ¿cómo se diría el hermano mayor? El que marca la tendencia de consumo para el mercado nórdico y hasta cierto punto afecta también al Báltico, a pesar de que para el Báltico ha ganado ahora más importancia Finlandia, por ejemplo. Finlandia mantiene relaciones estrechas con la zona báltica. Pero digamos que Suecia es un buen punto de lanzamiento hacia el resto de países nórdicos. Un poco los canales, lo que ya les dije, se puede buscar, hay que entrar a las tiendas especializadas, los importadores, distribuidores, para ir penetrando, y en una segunda fase a los supermercados, a los grupos de consumo masivo. Ahora, esta estrategia, que es la estrategia recomendada, tiene este momento un pequeñito problema, y es que estos importadores, distribuidores y tiendas especializadas han sido las más afectadas por la pandemia. Y por eso tal vez deberíamos pensar en una estrategia para penetrar los supermercados. Pero bueno, les dejo con estas ideas. Hay un tema con el importador nórdico. El importador nórdico sí se diferencia de otros en cierta forma. No son impulsivos, se toman su tiempo, no hay apuros, son muy concisos, son muy profesionales, pero toma tiempo entrar. Es decir, hay que ser persistente. Y esa cultura no la van a cambiar, no la vamos a cambiar nosotros. Hay que ser muy consistente, yo diría un poco hasta paciente, pero hay una ventaja. Aquí no existe la venta spot, los importadores y los comercializadores en general, y la gente misma, aún en sus relaciones personales, no quiere conocer a mucha gente, pero con los que conoce son muy fieles y se casan con ellos. Digo, se casan como hablamos los ecuatorianos con sus amigos. Es decir, son muy buenos amigos, son excelentes socios de negocios, inclusive comprensivos a los errores. Cuando ya se entabla una relación comercial y se muestra seriedad y consistencia, aun si uno pasa por un problema de provisión o cualquier problema, son bastante abiertos.
Siempre que haya la transparencia y demás, se solucionan los problemas y ellos mismos le ayudan a buscar la solución y demás. Pero toma tiempo penetrar estos mercados. No son mercados spots y no son mercados de impulso ni existe la venta spot. Entonces, felicitaciones a los señores que ya tienen clientes acá porque tienen clientes de lujo, de compras multi, y no es fácil perder un cliente en este mundo. Lo que es difícil es conseguirlo. A los que ya tienen clientes por acá, por favor, cuídenlos porque son realmente socios comerciales de lujo, serios, de largo plazo, además transparente, además le ayudan a uno a desarrollarse porque le transmiten nuevos diseños, nuevas presentaciones y demás. Es decir, esta es la estrategia, tiene que ser una estrategia de mediano y largo plazo, de compras reiteradas y para productos o relaciones menos sensibles a precios y más enfocadas en calidad y así una relación. Es un mercado en ese sentido, no para todos, es para los que quieran emprender ese mercado. Porque si yo estoy muy enfocado a vender spot, la verdad es que no es el mercado. Para eso hay otros mercados, pero depende qué es lo que uno esté buscando. Como siempre yo digo, no hay un cliente perfecto, hay diferentes clientes y tampoco hay un oferente perfecto, no hay, depende. Eso es lo que les puedo decir hasta aquí. Yo les dejo más bien para las preguntas. El señor administrador, no sé cómo se administra el tema de las preguntas, disculpen. En la pestaña preguntas yo le he puesto persona que responde y tiene asignadas algunas preguntas para usted. Ya, ok, entonces usted les da el micrófono. No, usted las lee y responde. Ok, muchas gracias. No estoy viendo en el chat todas las preguntas. En la pestaña preguntas. Espérenme un segundo. Ok. Ok, me preguntan por Balsa, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. La señora Espinosa, perdón, o el señor, no alcanzo a ver todo. A ver, hay un tema, hicimos una aproximación con Balsa. Sí, en el Ecuador hay un grupo DIAP que sería lo mejor para vender balsa a esta región. Y les digo por qué, porque en la aproximación que hicimos, esta zona que demandó mucha balsa, digamos, no compra directamente balsa. Lo que hacen es turbinas y necesitan las aspas. Pero yo contacté a todos y cada uno, no solo aquí, sino también a los daneses y demás. Y las aspas son un componente. Lo grueso ahí es toda la tecnología y todo lo demás que hay en las turbinas y para generación de electricidad. Entonces, compran esa balsa, aunque venga del Ecuador, viene indirectamente procesada en China, en Turquía, en cualquier lado. Lamentablemente, para ventas directas de balsa acá se hizo todo el esfuerzo y no hay. El mejor chance ahí sería contactar a DIAB en Ecuador, que es un grupo nórdico, es un grupo sueco. Ventas directas de balsa intenté y no es posible. Y no es posible para construcción y demás, porque este es un país que produce muchísima madera y de todo tipo y de buena calidad. Por ahí hay alguna madera china, liviana, que sí se necesita, pero es una variedad china, digamos, y es poco lo que hay. Balsa directamente no se encuentra en ningún lado, no se encuentra en los lugares de construcción, y lo fuerte que es las aspas lo que va dentro de las aspas, digamos, para generación de energía, la importan indirectamente como un componente y no necesariamente o casi nunca directamente. Así que ahí mejor sería contactar al grupo en Ecuador. No sé si con esa pregunta pude responder eso. Si en tal caso, si deseas, yo te puedo leer algunas preguntas. Sí, claro, es mejor así porque es muy pequeñita la ventana. Gracias, eres muy amable. ¿Cuáles son las perspectivas con respecto a la ICRONA y cómo podría afectar eso al comercio internacional? Perdóname, Alá. ICRONA, así lo escribió. La corona sueca. Ajá. Sí, no, sí, a ver, hace poquito, y eso hace 3 días, el gobernador, que se llama CAC, sería el equivalente al presidente del Banco Central, pero bastante más importante, porque el gobernador del Riksbanken, del Banco Central sueco, ni siquiera el rey le puede regresar a ver, es un banco realmente absolutamente independiente, o sea, es técnico puro, no tiene que ver con la política ni el primer ministro, nada, o sea, es un ente absolutamente independiente. El gobernador
más o menos dijo que el Bitcoin no sirve. Sí, que las monedas, las criptomonedas son un tiro al aire, que están destinadas a fracasar en algún momento. Poquito eso para decirle hasta dónde puede llegar eso. Por otro lado, no creo que llegue a funcionar muy fuerte por el tema de transparencia. O sea, sí es visto un poco las monedas electrónicas, pongámosle así, o estas monedas son vistas un poco como un refugio de malas prácticas, de personas, y acá aquí el tema de la transparencia y el manejo del dinero y demás es altísimo, del control de la agencia de impuestos y demás, es parte de la cultura. Entonces, no creo que lleguen a progresar mucho, francamente, en esta zona. No digo que acá la gente no compre bitcoins o demás, pero las señales que dan, inclusive las advertencias que dan en los bancos y demás, es tener cuidado. Así que no creo por ahí que vaya a ser muy... O sea, no creo que llegue a desarrollarse mucho por acá. Y además, la corona sueca como tal, y hay otras opciones, y la bolsa sueca, son muy seguras y bastante buenas. Uno no necesita refugiarse en otras monedas. Tanto así es que la corona sigue fuerte. Entonces, no veo por qué la población sueca se digitalizaría en ese sentido. Otra cosa es que todas las transacciones sean... es decir, acá no existe el billete, ya no existe, esa es la realidad. Yo nunca tengo un billete en mi billetera, ya me he olvidado lo que es un billete. Todo es tarjeta, pero no es virtual, es desde la cuenta bancaria. Es decir, todas las transacciones son virtuales, pero la moneda no es virtual. Sigue siendo la corona sueca, emitida, o como le quieran llamar, o en bits, por el Banco Central de Suecia. ¿Alguna otra pregunta? Disculpen. Sí. ¿Hay una perspectiva cuando el sector de Horeca Food Service pueda recuperarse? Está volviendo. Esa es una muy buena pregunta y es muy importante para nosotros porque hemos puesto un esfuerzo ahí. No ha muerto, lo que ha hecho es digitalizarse un poco más. Lo que está volcándose un poco más a ventas en línea. Las restricciones se supone que este mes se levantan ya casi totalmente. Nunca fueron muy fuertes, ¿eh? Se supone que ya se levantan totalmente. Es decir, se va a recuperar el sector Horeca, obviamente, antes que en otros países. Pero sí, o sea, no es que ha muerto, ¿no? Pero claro, hay una afectación. Yo creo que hay que seguir, no hay como abandonar el sector Horeca, no se puede abandonar el sector Horeca. Lo que ocurre es que los supermercados y otras formas de hacer las cosas sí van a perdurar. Los restaurantes y todo lo demás están abiertos, el food service está abierto. Lo que sí ocurrió es que en la pandemia la gente empezó a consumir de otra forma, un porcentaje, y se dio cuenta de que es bueno ser así, de que funciona. Entonces empezó a cocinar más en la casa, por ejemplo, a llevar cosas a la casa. Entonces parte de la Horeca se fue a su casa, la gente se volvió más chef, no sé, adoptaron más, inclusive adoptaron más animalitos, son gente muy práctica. Bueno, la que está en la casa, entonces hubo un boom de adopción de animalitos, ya, punto, de mascotas. Y así también pasó con el sector, con el consumo. Entonces, empezaron a comprar más en línea, a pedir entregas a la casa, a cocinar más en casa, además, y esas tendencias, tal vez, por más que se hayan levantado las restricciones y demás, tal vez ya no regresen al nivel anterior de consumo en el Horeca. No porque esté restringido el sector, sino porque descubrieron que hay otras formas. Un poco lo que ocurre también con el trabajo presencial, no. Descubrieron que hay muchas áreas que funcionan de manera virtual. Entonces, no es porque ya pasa la pandemia, van a regresar a todos al trabajo presencial. Hay áreas enteras donde yo presumo que ya no van a regresar al trabajo presencial. Todo lo que es auditorías, una serie de tipos de trabajos. Y entonces, por ejemplo, el sector aquí, el sector inmobiliario, siguió surgiendo. Es más, tuvo un boom el año pasado porque la gente, como no viajaba al exterior, compró más casas de campo, se dedicó a remodelar sus casas, una escasez tremenda de albañiles, de todos los que hacen trabajos. Y la gente empezó a comprar casas de campo y eso, y arreglar sus casas de campo y eso. No es que cuando ya regrese los viajes
no van a viajar. Claro que están esperando viajar y de hecho van a volver al turismo, pero tal vez una parte de esa gente que viajaba ya descubra que también puede disfrutar por aquí cerca. Ese es el tema y eso es lo que pasa con el Horeca. Tal vez, o yo presumo, puedo estar equivocado, porque no soy brujo para saber, pero presumo que alguna parte de esa que consumía fuertemente en el Horeca se habituó a otra forma y no todo va a regresar al consumo Horeca. Porque además, por otro lado, los supermercados y demás respondieron bastante bien. Y entonces se encuentran productos Horeca Premium en los supermercados hoy en día, desarrollaron rápidamente, respondieron muy rápido, entonces tal vez no se puede hacer de brujo, no va a caer el sector Horeca, sigue funcionando, se va a recuperar aún más todavía, las restricciones se están casi levantando, no sabemos si va a haber una tercera ola, además, pero casi toda la población sueca está ya vacunada, la de riesgo, van a ir probablemente a una tercera dosis ya mismo, pero más que eso es que los hábitos sí cambiaron. Los hábitos cambiaron y empezaron a descubrir otras formas de hacer las cosas y empiezan a decir, oh, no estuvo tan mal, ¿no? Sí, eso tal vez responde la pregunta, aunque no es exacta la respuesta, porque en algo como esto es difícil dar una respuesta exacta. Listo. Otra pregunta. ¿Los productos ecuatorianos tienen posicionamiento de calidad como país de origen entre los consumidores suecos? Sí, a ver, el Ecuador es muy poco conocido en esta región, como proveedor en general. En general. Y es un poco como decir productos suecos en el Ecuador. Pero claro que somos conocidos entre los comercializadores, los importadores y demás, en frutas tropicales. Sí, estamos y en chocolate, por supuesto. Y por supuesto en sombrero, pero es que en nada hemos hecho un esfuerzo importante en esta región. La verdad es que antes, bueno, no teníamos acuerdo con la Unión Europea y un poco Suecia, no, la región nórdica no es conocida en el Ecuador. Ni nosotros somos conocidos acá. Es una especie un poco, ¿cómo le diría? Exótico. Somos un poco exóticos acá. No tenemos una relación histórica muy fuerte. Las grandes relaciones que han habido eran con Ericsson, con ABD, en ese tipo de grandes corporaciones, pero no ha habido un intercambio, tampoco hay una población grande ecuatoriana acá, creo que en total seremos acá unos 4.000, entre registrados, no registrados. No somos la primera, es mucho más conocido el grupo chileno, por ejemplo, por obvias razones, Perú, México, por obvias razones, Brasil. En Latinoamérica, al ser una región tan distante, a ver, no hablemos de Latinoamérica, América en general, es Brasil y México. Y el Ecuador no, bueno, Argentina, por supuesto, por la parte cultural, un poco el tango, pero es más México, Brasil, por ahí. No somos un país conocido, pero eso no quiere decir que no tengamos potencial, porque hay una ventaja ahí ante la pregunta. Somos absolutamente complementarios, pero no nos damos cuenta de lado a lado que somos absolutamente complementarios. Por ejemplo, nosotros no sabemos de las tecnologías que acá tienen que nos cuadran justo. Y nos cuadran justo porque tienen el tamaño nuestro. Son a nuestra escala, al ser un país de 9 millones de habitantes. Aquí hay soluciones tecnológicas para 9 millones, de alta tecnología. Pero eso que cuadran mejor con nuestro tamaño, pero nosotros no sabemos eso. Y algo similar le pasa a los suecos. Es decir, nosotros tenemos una serie de cosas que aportar, pero no conocen. Por ejemplo, en camarón. No se conoce el camarón ecuatoriano. Nadie conoce. Ni saben que producimos camarón ecuatoriano realmente. Aquí se conoce el camarón vietnamita y además hay camarón nórdico, que no tiene nada que ver con lo que nos van a ver, el camarón pequeño, que sí es bueno. Pero es que tampoco ha habido una misión importante, que yo sepa. O sea, no hemos tenido contacto. Y claro, todo esto, algunos que me están escuchando tal vez tenían planes de venir y demás, por ahí con uno que otro teníamos un par de agendas, pero sí se interrumpió con la pandemia, esto no nos ayudó. De manera general, hay potencial en varios productos, y no solo con Suecia, porque al establecer contacto con un grupo acá, cuando ya vayamos apuntando más grandes, si hacemos eso, es con todo el mundo nórdico, pero necesitamos conocernos. Y conocerse es conocerse, digamos. Sí necesitamos un intercambio a otro nivel, un poco más potente. No digo que no me estoy botando la responsabilidad, por si acaso yo hago lo que puedo, pero sí necesitamos algo un poquito más potente, si es que el mensaje llega o si queda entendido en ese sentido.
Listo, José. Sí tenemos algunas preguntas adicionales, pero ya el tiempo se nos ha terminado y ahí va a haber otra capacitación en unos minutos. Así que vamos a tener que cerrar. Igual a todos los participantes que han dado sus preguntas. Yo he lanzado las preguntas a José. Cuando le mandemos el informe va a poder leerlas y responderlas. Adicionalmente, en el chat he puesto el correo de nuestro adjunto del comercial segundo de Estocolmo, el economista José Lujuri. Una vez más, muchísimas gracias. José, si quieres dar unas palabras de despedida. Muchísimas gracias a todos y por favor se me pasa luego cuando pase las preguntas con los correos para contestar una por una, con todo el gusto. Les Sí, te agradezco va a mucho llegar por con todo. su tiempo. Les agradezco mucho por su tiempo y por su interés. Tengan un buen día y un buen fin de semana. Listo, muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que la presentación se las pasaremos por correo de 3 a 5 días laborables con el video y la información necesaria. Adicional, los certificados de asistencia se dan a las personas que hayan cumplido con un mínimo del 75% de la asistencia dentro del webinar. Muchísimas gracias y tengan una excelente tarde.